poco de Industria 4.0 y la integración de Profibus y Profinet en robots. Vamos a ver cuáles son las últimas tendencias para hacer más flexible y más productivo los robots y cómo podemos mejorar su funcionamiento en los sistemas de fabricación. En otras sesiones vamos a hablar mucho más en detalle sobre lo que es la Industria 4.0, pero al final lo que se trata con la Industria 4.0 es de conseguir unas nuevas formas de producción, nuevos métodos, nuevas tecnologías que nos permitan hacer fábricas más flexibles, más eficientes y más productivas para poder competir mundialmente y tener una producción más competitiva. Y uno de los puntos en los que cambia el concepto de Industria 4.0 es que mientras anteriormente los sistemas de producción se focalizaban sobre todo única y meramente en lo que es la productividad, ahora ya no solo importa tener más productividad, sino que hay que ser más productivos, más flexibles y más sostenibles. ¿Y cómo se consigue esto? Pues los cambios de la Industria 4.0 es aplicar toda una serie de tecnologías que están ya disponibles a día de hoy para conseguir estos objetivos. Aquí sobre todo estamos hablando del cloud, del Internet of Things, estamos hablando de digitalización, de virtualización, seguridad, comunicaciones machine to machine, análisis de datos, big data, smart data, etcétera. ¿Y para qué se hace todo esto? Pues para conseguir fábricas que tengan muchas mejoras respecto a las actuales. Por ejemplo, incrementar la productividad, mejorar el time to market, que podamos diseñar un producto y sacarlo al mercado de una forma mucho más rápida, gestionar mejor el ciclo de vida de producto, el Product Life Management, ser capaces de tener mantenimientos predictivos para evitar paradas y ser más productivos, ser capaces de generar productos más flexibles, customizados, hechos a medida o con muchas más variantes. Gestionar correctamente los activos o los elementos de la producción, es decir, aprovechar todo su rendimiento, reducir los stocks, etcétera, etcétera. Todos estos son los objetivos de la fábrica interconectada o la Smart Factory inteligente. Al final, como he dicho, todo se reduce a tres cosas: ser más productivos, ser más flexibles y ser mucho más eficientes. Y en la presentación que voy a hacer ahora vamos a intentar explicar cuáles son las últimas tendencias y cómo se puede conseguir que la robótica sea más flexible, más eficiente, más sostenible con tecnología Profibus Profinet. Y lo primero es hablar un poquito de los robots. Los robots son fundamentales en los sistemas de producción actuales. Si nos vamos a una industria del automóvil, veremos que hay cientos, si no miles, de robots en producción. Y van sustituyendo tareas mecánicas o tareas repetitivas. Y vemos que la tendencia en el uso de robots no hace nada más que aumentar y aumentar y aumentar. Cada año se incrementa el parque de robots mundial en torno a un 15% anual. ¿Y qué es lo que cambia con esta nueva tecnología, con la nueva Industria 4.0 para los robots? Pues los robots, lo primero que tenemos que conseguir es que tengan una mayor disponibilidad. Mayor disponibilidad, ¿qué quiere decir? Pues que poner en marcha un robot sea mucho más sencillo, pero también evitar que estos robots estén parados. Cada vez, imaginaros, una línea de producción de automóvil, si se para un robot y me para la producción, el dinero que cuesta cada minuto que esa línea está parada. Para ello, tenemos que minimizar estos tiempos de parada, pero también ser capaces de ofrecer mantenimientos predictivos, saber cuándo está cerca un fallo en nuestro robot. También los robots se están introduciendo con nuevos campos de aplicación. Hay robots mucho más pequeños que son capaces de, por ejemplo, ya trabajar en el interior de los vehículos. Hasta fecha de hoy se utilizaban sobre todo en tema de chapistería, en soldadura para generar la carrocería del robot, pero ya hay robots mucho más pequeñitos que pueden trabajar en los interiores de los vehículos. Otro punto es incrementar la flexibilidad. Veremos unos ejemplos de cómo un mismo robot puede cambiar de herramienta y puede hacer diferentes tareas completamente distintas. Y en lo que también se está trabajando es en la interacción con humanos, en hacer robótica colaborativa, que el robot se comunique con los seres humanos y que trabajen juntamente. De todas formas, Weissmuller, que estamos en la presentación, nosotros no fabricamos robots, por lo tanto no podemos hablar de todo en general. Así que me voy a centrar en una aplicación muy concreta
que ya se viene utilizando Profibus y Profinet desde hace mucho tiempo, y es en el control de herramientas de los robots, en el control de la herramienta. ¿Qué sucede? Pues que hay unos cuantos trends, que cada vez tenemos más señales. Tenemos unas herramientas que cada vez son más complejas y tienen más sensores y más detectores. Hay otro trend que es el pasar del cableado paralelo al cableado en bus. Esto es para minimizar la complejidad de las conexiones. Otro trend son las líneas flexibles, que sean capaces de trabajar con diferentes modelos de producto o con diferentes funciones. Y otra de los trends y lo que hay que conseguir es que el mantenimiento de lo que es el sistema de automatización sea más sencillo. Y aquí lo que vamos a explicar es cómo podemos comunicar desde el control con la herramienta del robot, cómo podemos transmitir señal, potencia y datos, y todo con tecnología Profinet. Lo primero es ver cómo es una herramienta. Herramientas hay de muchos tipos. Hay herramientas volteadoras, esta es una herramienta de ventosas para mover, hay herramientas de soldadura, etcétera. Y hay herramientas que son muy complejas. En este caso, imaginaros, veis esta herramienta tiene una cantidad de sensores bastante elevada y de actuadores. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que llevar un cable para cada señal desde la herramienta hasta el control, pues tendría que llevar un grueso de cables de 50 a 60 cables para poder controlar todos estos dispositivos. ¿Cuál es el problema? Pues que si se me estropea un sensor o cualquier cosa, hasta que lo encuentro y lo arreglo, igual tengo que cambiar todo el cable y es muy complicado. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es utilizar concentradores en la herramienta. Estos son esclavos o dispositivos de Profinet o Profibus, donde yo conecto todas las señales en modo local y me las llevo hacia el control únicamente con un cable de datos que sería Profibus o Profinet. También podemos introducir equipos que soporten IO-Link. Si soportamos IO-Link, como han explicado en muchas ponencias anteriores y lo hemos visto, los sensores y los actuadores en IO-Link permiten además parametrización, guardar la configuración, etcétera, con lo cual podemos cambiar la configuración de los diferentes sensores de una forma muy sencilla. Una vez tenemos ya lo que sería coger las señales de la herramienta y pasarlas a un único cable de comunicaciones, Profibus o Profinet, lo que tenemos que hacer es pasar esas conexiones o esas señales de esa señal de Profinet y esa señal de potencia hasta el cuadro de control. ¿Cómo se realiza esto? Pues por la asociación, o sea, Profibus y Profinet, ha establecido unos estándares de cómo se tienen que hacer estas conexiones. Y la asociación ha definido una serie de conectores, que son los que veis aquí, los conectores de versión 14, tanto para los datos en RJ45 para Profinet, como para la potencia, suministrar los 24 voltios para controlar esos sensores y actuadores, y si tenemos alguna señal, pues también un conector de señal. Estos conectores, lo que vamos a ir haciendo, como luego veremos, es irlos conectando a una serie de cajas de interconexión. Y también tienen que cumplir con el estándar versión 14 que ha definido la Asociación de Fabricantes y de Usuarios de Profibus y Profinet. Y no solo eso, sino que también está definido el cable. ¿El cable por qué? Porque estamos hablando de aplicaciones industriales. Luego supongo que el lab nos dará también más detalles, que son los especialistas, pero aquí tenemos un cable de oficina, donde veis que el recubrimiento es muy pequeño. Este sería un cable industrial de Ethernet y esto es un cable de Profinet. Como veis, el apantallamiento y la robustez es muy superior para garantizar unas comunicaciones seguras y fiables. Ya tenemos los conectores, tenemos los acopladores, pues lo único que hay que hacer es definir cómo se hace esta conexión entre la herramienta y el control. ¿Esto cómo se realiza? Pues muy sencillo, cogemos un robot y lo que vamos haciendo es en diferentes ejes vamos poniendo estos acopladores y lo único que hacemos es ir interconectando los cables que incluso podemos llevar preconfigurados para ir haciendo los diferentes tramos para comunicar desde el control hasta la herramienta. Aparte del RJ45, también se ha trabajado en lo que son versiones con fibra plástica. ¿Por qué se utiliza la fibra? Pues por varios motivos. El primero es la equipotencialidad,
si tenemos diferentes referencias, también por el tema de interferencias electromagnéticas, con lo cual, pues si hay ruidos no afectan a la comunicación, etcétera. Y exactamente lo mismo que está definido para RJ45, también está definido el estándar y cómo se tiene que trabajar con fibra óptica de plástico o POF. Para el POF lo que vamos haciendo es exactamente lo mismo y vamos colocando estos dispositivos de acople para llegar hasta la herramienta. En este caso también pueden participar elementos activos, como sería un repetidor de fibra, por si no llegásemos en temas de distancia, o convertidores de medios. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas y muchos esclavos que directamente no aceptan fibra, pero siempre se puede poner un dispositivo que nos convierta esta fibra óptica a cobre o RJ45. Ahora que tenemos esto más o menos explicado cómo se conecta una herramienta con un control, lo que voy a intentar es explicar cuáles son las nuevas tendencias y cosas que se están haciendo también en relación con Industria 4.0 y qué ventajas nos conllevan. La primera es aumentar la flexibilidad de la producción. ¿Cómo podemos hacer que la producción sea más flexible? Pues lo primero es utilizar Profinet e IO-Link en estos esclavos que hemos visto en las herramientas. ¿Por qué? Pues como hemos dicho, IO-Link permite cambiar la configuración y la parametrización de los dispositivos online. Entonces podría cambiar la precisión de los sensores dependiendo de cuál sea el elemento a manipular, por ejemplo, por el robot. Podemos hacer más presión, menos presión y lo podemos cambiar todo programáticamente. Y la segunda tendencia para aumentar la flexibilidad es crear robots que puedan trabajar con diferentes herramientas sin que tengamos que hacer ninguna intervención. Y para esto lo que se está desarrollando es la tecnología contactless. Esta tecnología contactless lo que hace es poder pasar potencia, es decir, 24 voltios, sin un contacto físico. Veis que aquí hay un gap de separación de varios milímetros y somos capaces de transmitir potencia sin que haya un contacto. Esto evita los desgastes, que suelen ser unos problemas comunes en los robots, debido al número elevado de tracciones, y nos permite también hacer cambios de herramienta flexible. Entonces, para que veáis este tipo de aplicación, tenemos aquí un vídeo para que veáis cómo con un mismo robot, gracias a la tecnología contactless, es muy sencillo el cambiar de una herramienta a otra. Estos son diseños que ya se están utilizando y se están investigando mucho, sobre todo en industria del automóvil. Pero veis, podemos tener un mismo robot que nos haga diferentes tareas con diferentes herramientas. A día de hoy ya está desarrollada esta tecnología para lo que sería la potencia, 24 voltios, y ya se está desarrollando para transmitir Profinet con el mismo sistema. Con esto conseguimos flexibilidad en la producción. Otro punto que tenemos, la rapidez de la puesta en marcha. Ha de ser más sencillo poner en marcha una instalación. Es tiempo que nos ahorramos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este sistema? Que si habéis visto, al final lo único que se trata es de llevar la alimentación, o sea, la potencia, y el Profibus o el Profinet hasta la herramienta. Pero el resto del robot puede ser un estándar. Yo puedo tener diferentes robots con diferentes herramientas, pero la estructura de conexionado es exactamente igual. No hay que hacer diseños específicos. Yo sé que si tengo un robot, le llevo el Profinet hasta ese punto y a partir de ahí lo puedo controlar. El segundo punto es la simplificación del cableado. ¿Habéis visto? Lo único que tenemos que hacer es conectar 3 cables para todo el robot y ya lo tenemos todo funcionando. Y otra de las ventajas que tiene Profibus y Profinet es que cada vez hay más herramientas que nos agilizan la puesta en marcha. Por ejemplo, un servidor web que nos puede servir para ver cuál es el estado de las entradas, las salidas y forzarlas. Y otro punto muy importante del que nos beneficiamos utilizando Profinet y estas tecnologías es el mantenimiento. Lo primero es que tenemos los datos con Profinet siempre en tiempo real, pero es que Profinet es un bus que también nos da diagnóstico extendido. Con Profinet y con Profibus somos capaces de saber exactamente cuándo tenemos un problema, en qué módulo, en qué dispositivo, incluso en qué canal si tenemos más de un canal.
Con lo cual, cuando hay un problema, somos capaces de localizarlo muy rápidamente. Aparte de eso, lo que podemos hacer es introducir esclavos de Profinet inteligentes. Antes hemos comentado el ejemplo de hacer un conexionado para un robot con fibra óptica de plástico, con POF, y que necesitábamos poner repetidores. Esto que veis aquí es un repetidor de fibra óptica inteligente. ¿Por qué? Porque además de ser un repetidor de fibra, es un esclavo de la red Profinet. ¿Qué consigo con esto? Pues que este equipo lo puedo integrar dentro del control y puedo estar monitorizando sus parámetros. El fallo más común que suele suceder con los robots es que, como hacen muchas veces los mismos movimientos, al final se desgastan los cables, se pueden romper o soltar los conectores. Y esto nos sucede con, por ejemplo, la fibra óptica de plástico. Si yo tuviese un repetidor normal y corriente, no me enteraría o no sería capaz de prever cuándo esto va a suceder. Sencillamente pasaría, la producción se pararía y tendría que ir a encontrar dónde está el cable que no funciona y volverlo a conectar. Este equipo o este repetidor lo que permite es visualizar cuál es la calidad del enlace de fibra y nos indica los dBs de pérdida que hay. ¿Qué sucede? Pues que cuando va perdiendo por movimentación calidad del enlace, yo puedo estar monitorizando exactamente cuánto se ha perdido. Cuando estamos llegando a un punto crítico que ese enlace está ya casi que va a dejar de funcionar, me daría una alarma y podría enviar a un técnico en el siguiente turno de parada para cambiar ese cable. Con lo cual me estoy anticipando a esos posibles errores o paradas de producción y evitarlas. Y luego también, gracias a IO-Link o gracias a Profinet, tenemos otra ventaja, que es que con el LLDP, o sea, con la topología, la información de todos estos esclavos se guarda dentro del controlador. ¿Qué quiere decir? Si se me estropea un sensor, si se me estropea una periferia, yo quito ese sensor, pongo otro nuevo, lo conecto y automáticamente el control ya le pasa toda la configuración. Con lo que el técnico no tiene que reprogramar ni tiene que hacer nada. Es sencillamente cambiar un dispositivo, pongo otro y automáticamente se configura. Y con todas estas características somos capaces de aumentar la disponibilidad y que la línea esté menos tiempo parada. Y bueno, como resumen, pues creo que hemos visto cómo, gracias a la tecnología Profinet, somos capaces de crear líneas de producción y utilizar los robots de una forma mucho más productiva, con mucho más tiempo funcionando, mucho más flexible, cambiando herramientas, cambiando las parametrizaciones y obteniendo pues, datos en tiempo real, aplicando mantenimientos predictivos, etcétera. Y esta era un poco la presentación, que vierais cuáles son las novedades a la hora de hacer o de utilizar robots en la industria.